Igual, señor, todo suyo. Bueno, ya que soy nuevo en esto, así que le voy a compartir la pantalla. Estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, les agradezco el haberme dado esta oportunidad de estar charlando hoy con ustedes, principalmente a Diego, que bueno, fue el de la idea de compartir este rato con ustedes. La idea un poco de las charlas es, yo soy Aníbal Favale, soy director de una consultora que se llama Metódica, que se dedica justamente a la implementación de sistemas de gestión y de mejora en procesos. Además de tener la consultora, trabajo en forma freelance para un ente de certificación que se llama Intertech, haciendo también auditorías de calidad y de responsabilidad social. De hecho, ahora justamente estoy en las oficinas de Intertech, que justo tenía que venir por otras cuestiones, así que me facilitaron la oficina para poder charlar con ustedes. La idea de la charla es conversar un poquito sobre qué es un sistema de gestión de calidad y sobre todo cómo la calidad y la mejora continua puede ayudar a las organizaciones y en especial a las pymes a transitar el día a día de una mejor forma y a trabajar de una forma más eficiente y con mejores resultados. A partir de esto, un poco conversando también con Diego, lo que hicimos es tratar de identificar, por lo menos desde mi experiencia y desde las pymes, yo la realidad es que trabajo mucho con pymes, traté de identificar cuáles son los principales problemas que suelo encontrarme yo con mis clientes. Identifiqué 3, seguramente hay muchos más, pero estos me parecieron como los más representativos. Y bueno, la idea es poder tratar de transmitirles de qué forma la gestión de calidad puede ayudar a las organizaciones a atacar estos 3 problemas que identifiqué. Un segundo que me responda la computadora. Ahí está. Bueno, dentro de los problemas estos que detecté y que yo veo con mis clientes, el primero de ellos tiene que ver con justamente poder sostener los resultados en el tiempo. A veces en las pymes, y a veces no solo en las pymes, en las grandes empresas también, ¿no? Pero sobre todo en las pymes, la variabilidad de los procesos, ya sea de los procesos productivos, de los procesos comerciales, de los procesos de los costos, es muy alta. Un mes las cosas funcionan bien, al otro mes las cosas funcionan mal. En un lote de producción, la tasa de rechazos está dentro de los resultados esperados, en otro lote de producción no, en otro lote directamente se rechaza, y en otro lote volvemos a tener un buen desempeño. Esta variabilidad es algo que yo veo que se replica mucho en las empresas. Ahora vamos a ver de alguna manera cómo la calidad puede ayudar a bajar esta variabilidad. Obviamente no se va a eliminar, no existe proceso que sea completamente lineal y nunca tengo un sobresalto, pero sí de alguna manera la norma ISO 9000 y el sistema de gestión ayuda a bajar la variabilidad de estos procesos. El segundo de los problemas es de alguna manera, a partir del cual Diego promocionó un poco la charla, que tiene que ver con este rol que yo veo en mis clientes, rol que ocupan generalmente ustedes, generalmente las personas que dirigen las organizaciones. En el caso de las pymes, mayormente siempre son los dueños. Y es esta cuestión de tener este rol de bombero y de estar todos los días abocados a solucionar problemas que aparecen en la operación. Ya sea problemas en las compras, problemas en las ventas, problemas en la producción, problemas de cuestiones financieras. Es como que yo veo que todo el tiempo las direcciones de las empresas, de las pymes, están apagando incendios. Y esto de alguna manera tiene que ver con que justamente hay una gran cantidad de problemas que aparecen, por un lado,
y por otro también es que no hay roles asignados a veces no se delegan ciertos roles y mucha carga de la responsabilidad de la organización recae en la dirección de la empresa. Y el tercero de los problemas es, de alguna manera, el país donde vivimos, lamentablemente. Más allá de eso, digamos, nosotros vivimos en un entorno cambiante, el mundo es cambiante y la Argentina es aún más cambiante. Nosotros somos un país que vive pendiente del gobierno, de los cambios que hay en el gobierno, de las políticas que implementan, de cuál es la próxima traba que se me va a presentar en el próximo mes, de cómo varía el consumo, si sube, si baja, cómo varían los impuestos, si me agregan algo, si me quitan algo, y todo este entorno no solo afecta a la organización, sino muchas veces es condicionante para la supervivencia de las empresas. Entonces, de alguna manera, la calidad también, y en esta nueva versión de la norma, ISO 9000, la norma nos da una herramienta para poder transitar a través de ese entorno y tomar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Si hay algo que no se entienda, por favor, deténganme, háganme todas las preguntas que quieran. Si voy muy rápido, o si hay algo en lo que quieran profundizar, por favor, avísenme. Bueno, volviendo entonces al primero de los problemas, el tema de sostener los resultados en el tiempo, la realidad es que no hay una acción puntual que las organizaciones puedan hacer para poder solucionar este problema, ya que generalmente este problema tiene múltiples causas. Y todas esas causas de alguna manera las ataca cada uno de los requisitos de la norma ISO 9000. No es un problema que tiene que ver con una cuestión puntual, el hecho de no poder, de tener mucha variabilidad en los procesos, sino que tiene que ver con un montón de variables que afectan a la organización. En este cuadro, de alguna manera, resumí, y de hecho está sacado de la misma norma, resumí cuáles son todos los capítulos de la norma ISO 9000, de la nueva versión, de la versión 2015, y ahora vamos a conversar sobre cada uno de ellos, y de qué forma aportan para justamente aplicar la variabilidad en los procesos sobre los que estamos conversando. La norma ISO 9000, en la versión 2015, tiene 10 capítulos, de los cuales los capítulos que tienen requisitos que se tienen que aplicar en las organizaciones son del 4 en adelante, o sea, del 4 al 10 son los capítulos que tienen requisitos. Y esta estructura de 10 capítulos está, en realidad hay un cambio dentro de lo que son las normas ISO, a partir del cual se generó una estructura de alto nivel, que son justamente estos 10 capítulos, y con esta estructura que salió la nueva versión de la norma ISO 9000, también salió la nueva versión de la norma ISO 14000, y a partir de ahora, cualquier norma que genere la organización ISO va a tener esta estructura. Y vos vas a agarrar, ahora por ejemplo está saliendo, se acaba de publicar la norma ISO 45001, que es la de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Si vos vas a esa norma y vas al capítulo 5, te va a hablar de liderazgo. Si vas a ISO 9000 y vas al capítulo 5, te vas a hablar de liderazgo. Si vas a 14000 y vas al mismo capítulo, te va a hablar de liderazgo. Esto de alguna manera lo hizo ISO para favorecer la implementación de sistemas integrados de gestión. A veces cuando las empresas querían certificar 2 o 3 normas juntas, al cada norma tener su propia estructura, hacía más dificultoso y generaba que haya más documentación y más burocracia detrás de la implementación. Esta estructura de alguna manera lo que hace es facilitar justamente la implementación de estos sistemas. Volviendo entonces a la cuestión de resolver los resultados en el tiempo, como les comentaba, tiene que ver un poco con cada una de las cosas que exige la norma, ¿no? En el capítulo 4, les voy a ir señalando con el mouse, la norma pide que definamos el contexto de la organización, digamos cuáles son las cuestiones internas y externas que pueden llegar a afectar a la organización, que definamos cuáles son las partes interesadas que pueden involucrar, pueden influenciar en realidad la organización, ya sean los empleados, los proveedores, los clientes, el Estado, los organismos de control, los competidores, y cómo esas partes interesadas
pueden afectar o verse afectadas por nuestra organización. Y a partir de ese capítulo es que se planifican acciones para abordar riesgos y oportunidades. El capítulo 5 es el capítulo que habla de liderazgo, que justamente lo que plantea es el establecimiento de cuáles son los compromisos de la organización respecto a la calidad y la mejora continua. Estos compromisos quedan plasmados básicamente en lo que es la política de calidad de la organización, y también plasma cuáles son las funciones que tiene la dirección de la organización para con el sistema de gestión de calidad. Acá hay un cambio importante respecto a la versión anterior de la norma. La versión anterior de la norma permitía designar un representante de la dirección. Esto hacía que de alguna manera la dirección de la empresa pueda delegar las funciones, sus funciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad a una persona. Esto se eliminó, ya no se permite más en la nueva versión de la norma, y de hecho justamente la nueva versión dice que la dirección debe rendir cuentas acerca de los resultados del sistema de gestión de calidad. Entonces, a partir de esta versión, la norma entiende que el compromiso de parte de la dirección de la empresa es indispensable como motor para que el sistema de gestión funcione. Después en el capítulo 7, la norma define todas las actividades de soporte que se tienen que llevar, digamos, cuáles son las maquinarias que necesitamos, cuáles son los recursos, cuáles son las personas que necesitamos para poder llevar adelante las operaciones, cuáles son las competencias que tienen que tener esas personas. El capítulo 8 habla de la operación, es justamente el capítulo en el cual se definen cómo va a ser nuestro proceso productivo o nuestro proceso de servicio, en el caso de que estamos en un proceso de servicio. Entiendo que la mayoría de ustedes no es el caso, están más del lado de empresas productivas. Cómo van a ser nuestros procesos, cuáles son los requisitos de nuestros clientes, de qué forma transformamos esos requisitos de nuestros clientes en especificaciones para nuestros productos, cómo controlamos esas especificaciones para nuestros productos, y cómo hacemos el monitoreo del desempeño de los procesos. El capítulo 9, el de evaluación de desempeño, es el capítulo en el cual la norma define los requisitos mediante los cuales justamente nosotros tenemos que evaluar el desempeño de los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad. La evaluación es a través de la medición y mejora de los procesos, a través de las auditorías internas, a través de la revisión por la dirección, y a través de llevar indicadores e ir monitoreando esos indicadores. Y el capítulo 10 es el capítulo de mejora, que la herramienta principal de mejora que nos brinda la norma es la no conformidad, y sobre la cual ahora vamos a hablar un poco más en detalle en el segundo de los problemas. Entonces la realidad es que no hay una solución mágica, digamos, para poder solucionar este problema de obtener los resultados en el tiempo, sino que son una serie de elementos que influyen a esta cuestión, ¿no? Y el poder atacar cada uno de estos elementos hace que con el tiempo vayamos bajando la variabilidad de los procesos. La norma está basada, esto es otra forma de ver lo mismo en realidad. La norma está basada en 7 principios de calidad, y todos los requisitos de la norma están enfocados en estos principios. El primero de ellos es el enfoque del cliente, la organización. De hecho, la definición de calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, para poder tener un resultado en el tiempo, nosotros tenemos que estar enfocados en poder satisfacer las necesidades del cliente. El otro de los principios es el liderazgo, sobre el cual ya hablamos recién. Tiene el compromiso de la dirección, es difícil que los sistemas puedan funcionar. El otro de los principios es el compromiso de las personas. A través de la toma de conciencia nosotros tenemos que lograr que el personal de nuestra organización esté comprometido con la calidad y con la mejora continua. El otro de los principios es el enfoque a los procesos, digamos, ver las actividades no como cuestiones separadas, sino como un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que tienen entradas con recursos que generan salidas, y el poder ver a las actividades de esa manera genera que de alguna manera nos podamos enfocar en los resultados, ¿no? Justamente qué es lo que estamos esperando de esos procesos y cuáles son los controles que tenemos que aplicar sobre esos procesos para verificar que logramos los resultados esperados. El otro de los principios...
Te hago una consulta, Aníbal. Sí. ¿Cómo se empieza desde una pyme que tiene 5, 6, 7 empleados a avanzar con todo esto? ¿O 10 personas? ¿O 5, o 4? Mira, hay como varias A ver, opciones. ¿cómo nosotros desde una pyme chiquita o un emprendedor decide, bueno, esta hermosa teoría que funciona en muchas empresas, se lleva adelante en forma real en las empresas? O sea, Sí. decir, dale. A ver, hay como, si querés te lo separo en dos opciones. Una de las opciones es encarar realmente la implementación del sistema de gestión de calidad con el objetivo de, una vez determinado la implementación, certificar este sistema de gestión a través de un ente de certificación. Esa sería como la opción más completa, ¿no? En ese caso, bueno, es un proceso, después al final de la presentación hay una filmina que está dedicada específicamente a lo que es el proceso de implementación, pero es un proceso que lleva un tiempo, que requiere esfuerzo de parte de la empresa. La realidad es que nada obliga a las organizaciones a contratar a alguien externo que los ayude. Las empresas tranquilamente podrían hacerlo por sí mismas, obviamente si tuvieran los conocimientos para hacerlo, pero digamos, hay una serie de procedimientos, de cuestiones a implementar en las empresas para poder ir cumpliendo con cada uno de estos requisitos. Y una vez que se cumplieron con todos esos requisitos, es lo que se le llama haber implementado el sistema de gestión de calidad, pues la frutilla de la torta es la certificación, que puede una empresa certificar o no. Hay empresas que podrían llegar a querer implementar el sistema sin certificar. Esa sería, digamos, la opción de máxima, ¿no? Donde uno tomaría todos los aspectos de la norma. Después, hay otras cosas, quizás para organizaciones más chicas, y que no tengan quizás las ganas, o el tiempo, o los recursos para poder implementar un sistema de gestión completo, y es tomar ciertas cuestiones puntuales que te brinda la norma y que te brinda la calidad, ya saliendo de ISO 9000. Hay un montón de herramientas de calidad que se pueden aplicar en las organizaciones, que son, digamos, herramientas más acotadas y más específicas, y que ayudan a las organizaciones. Una tiene que ver con poder, por ejemplo, implementar un ciclo de mejora y implementar un proceso de mejora continua en la organización. Es como uno de los aspectos de ISO 9000. Ahí, digamos, vos podrías decidir como organización empezar un proceso a partir del cual vas a empezar un proceso de mejora continua, y en ese caso, digamos, te abocás específicamente a eso y no al cumplimiento de todos los requisitos de la organización. Después, ¿de qué forma? Si la pregunta ya va más al detalle, ¿de qué forma, por ejemplo, se podría implementar un proceso de mejora continua? Es como un poco largo de explicar, pero digamos, hay que definir una serie de cuestiones, ¿no? Primero tenés que definir cómo vas a hacer ese proceso, digamos, cuál es la metodología que vas a llevar vos como organización para poder implementar ese proceso de mejora continua. Dentro de esa metodología está incluido el tiempo que se le va a dedicar a eso, si se van a hacer reuniones, si se van a armar círculos de calidad, cuáles son las responsabilidades, o quiénes son las personas que van a estar participando en esos procesos de mejora continua, cómo va a ser la mecánica de la mejora continua, digamos, cuando se detecte una mejora, cómo se va a implementar, cómo se va a monitorear, cómo se va a verificar si fue eficaz o no. O sea, es como largo de explicar un proceso de implementación, ¿no? Que a veces no, lleva un tiempo que son de meses hasta puede llegar a ser un año, ¿no? Pero de alguna manera así se lleva a la práctica. No sé si pude responder la Sí, pregunta. ¿qué es lo que más cuesta en general en las pymes? ¿Qué es lo que ves vos el talón de Aquiles? Respecto a los sistemas de gestión de calidad, Respecto a cuando hay que transformar en algo que hacemos como lo hacemos, a tener algo estandarizado. sí, Porque el sistema de calidad uno empieza a hacer que las cosas se empiecen a estandarizar sí. para poder medir y para poder actuar. Sí, mira, no sé si hay un talón de Aquiles, probablemente haya varios. Uno de ellos, muchas veces,
tiene que ver con la participación en el proceso de los roles claves de la organización. Y en las pymes, la mayoría de las veces los roles claves están en la dirección. Muchas veces, cuando yo implemento... Si tenés que ser más específico, ¿a qué te referís? Que a veces uno de los socios quiere y el otro no. No, uno de los socios quiere y el otro no, o suponete una organización que no tenga socios, que sea una persona sola que sea dueño. Una cosa es decidir implementar un sistema de gestión de calidad y otra cosa es comprometerse con el sistema de gestión de calidad. La realidad es que yo en la calle me encuentro con muchas situaciones, digo. Y hay muchos casos donde las empresas implementan sistemas de gestión de calidad porque el objetivo no está tanto en la mejora continua y en el cambio de las formas de trabajo en la organización, sino que el objetivo más está en conseguir la certificación para poder tener una apertura a un nuevo mercado, para poder tenerlo como herramienta de marketing o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces te encontrás con esas situaciones, que quizás al principio hay una energía muy grande y unas ganas muy grandes, pero cuando justamente hay que dedicarle el tiempo a estas cuestiones, cuesta que las organizaciones se salgan del día a día y le dediquen el tiempo que se le tiene que dedicar para poder implementar todo lo que hay que implementar, ¿no? Y para poder implementarlo en serio, no que solo los procedimientos se escriban y zafes de alguna manera alguna auditoría, sino que los procedimientos se vivan dentro de la organización. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. Y otro también a veces tiene que ver con la falta de recursos reales, ¿no? Hay organizaciones que no tienen una estructura muy grande y no tienen a veces tiempo real como para poder dedicarle a esto, y eso hace que a veces los procesos una de dos, o sean más lentos, o no se implementa un sistema con la calidad que quizás le gustaría a veces al consultor, ¿no? Cuando hablas de falta de recursos, significa que estamos todos tapados de laburo y no tenemos un minuto para dedicarle a esto. Sí, exacto. Sí. Principalmente eso. Y a veces hay recursos económicos. Eso, bueno, depende de la empresa, pero a veces depende de la organización con la que te encontrás. Quizás te encontrás con una empresa donde, por ejemplo, en infraestructura, en lo que es maquinaria, en lo que es equipo de medición, es una empresa que está bien parada y tiene una buena infraestructura, y hay veces que no te encontrás con eso. Y a veces requiere que las empresas hagan algún tipo de inversión, a veces mayores, a veces menores, para poder implementar ciertas mejoras. Entonces, a veces tiene que ver con el recurso del tiempo y a veces también tiene que ver con un recurso económico, que a veces es difícil asignar a estas cosas, ¿no? Bien. No sé si pude responder bien la pregunta. Sí. Perfectamente claro para mí. Acá Bueno, Julián quiere hacer una pregunta. sí, decime, Julián, A ver, ¿cómo funciona esto? ahí te escucho. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, siguiendo en la línea que preguntaba Diego, bueno, yo tuve algunos intentos, o estoy en un intento de implementar métodos o buscar distintos sistemas de calidad de trabajo Sí, que no se tienen hoy en día, que estamos escasos. sí, Y la verdad que esa es la pregunta, de cómo empezamos. Porque el paquete de gestión ¿cómo es? De calidad, ya, yo ya lo conozco, por ejemplo, ¿no? sí, Es más, hicimos un curso de planificación en la cadena de valor. Todo. El tema es que los primeros pasos para empezar a enfocarte en ese proceso son, creo, lo más complicado, porque cuando vos tenés que empezar a convencer al personal, empezar a, a dejar de lado mañas
y tareas que son cotidianas, que las haces equivocadamente, pero resolvés de esa manera, es Sí, cuando uno más se incomoda y más errores comete y claro. descuida muchas cosas. Entonces, yo creo que la pregunta que hace Diego es, digamos, específicamente cómo se empieza a hacer un cambio en la gestión de la producción, de la calidad, de, bueno, de eso, de la calidad, ¿no? Sí. Mira, Julián, en realidad es complicado también responder la pregunta, pero yo te podría dar una recomendación. La recomendación sería empezar de a poco. Elegir algo que ustedes consideran clave dentro de la organización o que los está afectando mucho y empezar por eso, buscar alguna herramienta de calidad que los ayude a solucionar ese problema y sobre todo, y me parece que esto es crucial, el tema muchas veces está en invertir tiempo en planificación. Te doy un ejemplo. Hay una herramienta de calidad que se llama 5S. 5S es una herramienta que favorece al orden y limpieza de las organizaciones. Si bien parece un aspecto menor, que parece que es un aspecto que tendría que ver solamente con cuestiones visuales, la verdad que es una metodología que ayuda muchísimo a mejorar la calidad y la seguridad en las empresas. Suponete que vos decidieras implementar 5S. Yo creo que uno de los principales problemas que se tienen cuando se deciden estas implementaciones es la falta de inversión en tiempo, en planificar cómo lo voy a hacer. Es como que es una cosa muy del argentino esa. Hace un tiempo hice un programa de gestión de proyectos bajo la metodología PMI, y un poco lo que veíamos es eso. En otros países del mundo, la inversión en planificación es mucho más grande que acá en Argentina. Acá en Argentina es como que decimos, bueno, quiero implementar 5S. ¿Qué tengo que hacer? Esto y esto. Bueno, y dale, ya, arrancamos, ¿entendés? Y no le dedicamos el tiempo a planificar que requiere la planificación. Y cuando me refiero a planificación, es Claro, hacemos todos los conchazos. qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr, cuáles son las acciones que tengo que implementar para lograrlo. No, pensar cómo voy a implementar ese proceso, esa metodología, Y o esa gestión. cuando hablas de buscar un problema o una situación que por la que vas a empezar, Sí, para también especificar un poco eso, sí, sería a nivel empresarial, ¿no? sí. ¿Es un artículo en particular que tenés quiebre todo el tiempo? ¿O es el, el quiebre del stock? ¿Por qué tenés quiebre? ¿Se entiende? ¿O es el tema Más, del más que orden? en un, sí, más que en un problema, yo te diría de enfocarse en una herramienta de calidad. Porque en realidad el problema, con Capaz las de herramientas de sentir. calidad, por ejemplo, el implementar un proceso de mejora continua, te va a servir para mejorar, ya sea un problema que tenés con un producto, un problema que tenés con un inventario, un problema que tenés con el área comercial. No es que si yo tengo un problema con, por ejemplo, con la cadena de abastecimiento, hay una herramienta específica que nos sirve para la cadena de abastecimiento. O si tengo un problema específico con la tasa de rechazo de nuestros productos, hay una herramienta específica para lo que es la tasa de rechazo en los productos. En realidad, cuando me refiero a elegir una cosa, me refiero más a elegir una metodología o un proceso de calidad que pueda ayudarte. Y Claro. una vez que elegiste el proceso de calidad, suponete que sea implementar un proceso de mejora continua, ahí el próximo paso sí, sería hacer un Pareto y ver cuál es el problema que me trae el 80% de los problemas, a qué se deben, y arrancaría por eso, ¿no? Arrancaría por donde te aprieta más el zapato. Ahí es donde entraría todo el paquete este que estamos hablando de la gestión de calidad,
que uno se tiene que basar en las soluciones que te ofrece la gestión de la calidad y ver qué es lo que más te hace ruido. Claro, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Joya. Igual también, Julián, hay que entender que los cambios en las organizaciones no se hacen de un día para el otro. Sería ideal, digamos, poder apagar una luz y prender otra y que todo funcione perfecto, pero la realidad es que no funciona así. Justamente la mejora continua tiene que ver con eso, no tiene que ver con mejorar de un día para el otro, sino que las pequeñas mejoras que uno va haciendo cada día van generando que a lo largo del tiempo la organización mejore su desempeño. Te sacaron el micrófono, me parece que te acaba de censurar Diego. No, me lo saqué yo porque están hablando acá. Está bien. Pero está perfecto, la pregunta totalmente respondida, para mí. Buenísimo. Bueno, el otro de los principios entonces es la gestión de las relaciones. Esto tiene que ver con la gestión de las relaciones con los proveedores y con los clientes, de qué forma nosotros nos aseguramos de tener a nuestros clientes satisfechos y también poder fidelizar y contar con proveedores que nos brinden insumos o servicios acordes a nuestros estándares de calidad. Y el último de los principios, y lo dejé al final un poco a propósito, es la toma de decisiones basadas en evidencia. Este es un problema que muchas veces también se ve en las organizaciones y sobre todo en las pymes, donde las decisiones se toman más en percepciones, en base a percepciones, que en base a datos concretos, ¿no? Y esto básicamente pasa porque muchas veces no hay datos concretos. A veces, hablando más de producción, las organizaciones chicas no tienen ciertos datos que quizás son necesarios para poder gestionar y tomar decisiones basándose en esos datos y no en percepciones que tengo del funcionamiento de los procesos, ¿no? Así que bueno, de alguna manera, tratando de dar una respuesta al primero de los problemas, para poder eliminar la variabilidad que tenemos de los procesos y poder sostener los resultados en el tiempo, la respuesta no es una sola, sino es un conjunto de acciones que hay que generar en la organización, que son estas que les comenté, que les permite justamente bajar la variabilidad de estos procesos. El segundo de los problemas tiene que ver con justamente esto que hablábamos antes, esta función que tienen los empresarios pymes de bomberos, y dedicar gran parte de su día a apagar incendios y a resolver todos los problemas que van apareciendo en la operación. Como solución, desde calidad, uno de los aspectos principales que ayuda a esto es justamente la mejora continua. La norma ISO 9000 está basada en un ciclo de mejora continua, que es un ciclo que tiene 4 pasos, que se figura acá en la presentación. Voy a volver un poquito para atrás, si se dan cuenta, es el mismo ciclo de mejora a partir del cual está establecida la estructura de alto nivel de la norma ISO 9000. El ciclo de mejora continua entonces consta de 4 pasos. El primero, no hay un inicio, ¿no? Pero siempre arrancamos explicándolo por acá, porque justamente es continuo. Pero el primero de los pasos sería planificar, digamos, definir cuáles son nuestros procesos productivos, cuáles son los controles que voy a hacer, cuáles son las variables críticas, cuáles son las que necesita el cliente, definir procesos, definir instructivos, eso de alguna manera es la planificación. Definir objetivos para la organización. El hacer es justamente ejecutar estos procesos, es el día a día, es producir, es vender, es comprar. El verificar es, de acuerdo a las variables que yo definí para poder medir los procesos, es verificar justamente el desempeño que están teniendo esas variables. Y el cuarto de los pasos viene a partir de cuando yo verifico y noto que hubo un desvío o hay una oportunidad de mejora, actuar en tomar una acción correctiva para poder solucionar ese desvío y volver a hacer la planificación en base a esa, digamos, implementar esa mejora dentro de la planificación.
y ahí vuelve a girar el ciclo continuamente. Esto es obviamente una forma teórica de explicarla, no es que nosotros en las empresas nos despertamos un día de la mañana y decimos, bueno, hoy planificamos, mañana hacemos, pasado verificamos, pasado actuamos. No funciona de esa manera, ¿no? Es un ciclo teórico que en realidad está funcionando todo el tiempo en la organización y funciona a pequeña escala en cada uno de los procesos, como por ejemplo las mediciones que se hacen sobre los procesos, por ejemplo un proceso productivo, y se hace a gran escala cuando vos tenés implementado un sistema de gestión de calidad, a partir del ciclo de mejora que va barriendo todos los capítulos de la norma, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos de la norma ISO 9000 es la revisión por la dirección. Vos a intervalos planificados tenés que hacer una revisión por parte de la dirección de la empresa de cuál es el desempeño de tu sistema de gestión de calidad, para la cual tomás el resultado de las auditorías internas, el resultado de los indicadores, el cumplimiento de los objetivos, las encuestas de satisfacción del cliente, los reclamos, y haces una evaluación de tu sistema, y a partir de esa evaluación tomás acciones de mejora, definís si tenés que incorporar nuevos recursos. Eso en realidad también forma parte de la verificación del sistema del ciclo de mejora continua. Lo que tiene este ciclo de mejora continua es que justamente ataca la causa raíz de los problemas. Entonces muchas veces volviendo a esta problemática que tienen las organizaciones de estar apagando incendios todo el tiempo, las causas que veo que tienen que ver con esto son principalmente dos. La primera tiene que ver con que en realidad los incendios nosotros los apagamos, pero no solucionamos los problemas. La norma ISO 9000 separa las acciones, cuando uno tiene una no conformidad, separa las acciones en lo que son acciones inmediatas y acciones correctivas. La acción inmediata es, vamos a poner algún ejemplo, yo tuve un reclamo de un cliente porque le entregué tornillos con una diferencia mayor a la que tengo establecido por contrato, o de la forma que esté establecido con el cliente. La acción inmediata sobre esa cuestión sería, le faltaron un 10% de tornillos, enviarle el 10% de los tornillos, quizás tener una comunicación con el cliente para disculparnos y para alguna manera tener una buena relación con el cliente, pero la realidad es que eso es una acción inmediata, eso te va a poder solucionar ese caso puntual, pero no quiere decir que aplicando esas acciones, vos el día de mañana o dentro de 2 meses no vuelvas a tener el mismo problema y vuelvas a tener un faltante en la entrega de tornillos a tu cliente. Entonces, el trabajar con un ciclo de mejora continua, cuando nosotros actuamos, en realidad lo que estamos haciendo es analizando la causa raíz de los problemas, hace que tomemos acciones correctivas, no acciones inmediatas. Y las acciones correctivas lo que justamente hacen es eliminar la causa de la no conformidad y que ese problema no vuelva a ocurrir. Entonces, volviendo a este rol que tienen los empresarios, estar todo el tiempo solucionando problemas, justamente el atacar la causa de raíz de los problemas hace que con el tiempo cada vez haya menos problemas, porque no estamos apagando el incendio, sino justamente estamos eliminando la causa por la cual se generó el incendio. Eso por un lado es la primera de las causas, que no se ataca el problema de fondo, y la segunda de las causas a veces tiene que ver con un poco la centralización de funciones que hay en las pymes respecto a la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces en las organizaciones, por lo menos en lo que veo en mis clientes y en las empresas que visito también auditando, muchas de las responsabilidades de las organizaciones recaen en 1, 2 o 3 personas, y a veces eso hace que estas personas tengan una gran carga de trabajo en solucionar problemas y no se puedan dedicar a lo que se tiene que dedicar la dirección de una empresa. Es pensar en nuevos mercados, en nuevas estrategias, en cómo voy a sostener la organización en el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en relación a este rol de bomberos que tienen los empresarios, una de las principales herramientas que brinda la calidad es justamente
la mejora continua, ¿no? Y el establecer un proceso de mejora continua. Este proceso, en realidad, un poco con esta diapositiva les quiero presentar, no es un proceso en el cual vos estés todo el tiempo generando mejoras. Digamos, vos podés iniciar... Sí, ¿alguien habló? No, perdón. Les decía, vos podés implementar un proceso y a partir de lo que implementando un proceso, tenés un proceso estandarizado, donde vos vas monitoreando constantemente y vas haciendo el círculo de mejora en donde ya tenés el proceso estandarizado, hacés, verificás, quizás no encontrás ninguna mejora, volvés a hacer, verificar, hacer, verificar, hacer, verificar, hasta que en algún momento encontrás una mejora, ya sea a partir de una no conformidad o a partir de una situación que detectes que se puede mejorar, y haces un salto en la calidad de tu organización. Ahí hay un cambio de objetivos. Vos primero tenías objetivos que estaban alineados de alguna manera a ese desempeño actual en la organización. Cuando uno genera un salto en la calidad, se tiene que establecer nuevos objetivos y empezar nuevos ciclos de mejora continua hasta que se encuentre una nueva mejora y se genera un nuevo salto, y así de esa manera es que paso a paso van mejorando las organizaciones. Un poco lo que le decía a Julián tiene que ver con esto, ¿no? La mejora continua no es un proceso que empiece y termine, que esté acotado en el tiempo y que sea corto. La verdad es que la mejora continua sobre las organizaciones es un proceso que se implementa y se tiene que implementar para sostenerse en el tiempo, y sostenerse indefinidamente mientras la organización funcione. Y las mejoras son paso a paso. Es muy idílico pensar que una organización puede cambiar su cultura y puede cambiar su forma de funcionamiento en 1, 2 o 3 meses. La realidad es que los procesos de mejora se plantean de esa manera y la filosofía japonesa de calidad justamente la plantea de esa manera, ¿no? Una pequeña mejora todos los días vale mucho más que una gran mejora aislada. Aníbal, ¿sabes que recién me estabas comentando? Sí. Dijiste algo que el segundo problema era como que todo recae en una persona. Sí. Indudablemente hay una falta de... Eso significa que hay falta de delegación. Sí. Porque si todo recae en una persona es porque esa persona no delega. Eso puede tener dos aristas. Claro, pero bien, dale, avanza un poquito más, No, porque me parece que es un ver, problema que me parece que de los 8 o 9 que estamos acá, me parece que nos debe tocar a todos. Ahí tenés, digamos, dos aristas con ese problema. Primero, a veces, y eso depende de cada persona, digamos, a veces tiene que ver con la persona, que la persona no sabe delegar, y es un proceso de aprendizaje que tiene que hacer los socios o los dueños, las personas que dirigen las empresas, el hecho de aprender a delegar, y a veces tiene que ver con que no tienen en quién delegar ¿no? A veces las empresas no tienen el personal con la competencia necesaria para poder abordar ciertas cuestiones, y es por eso que las terminan abordando los dueños de la empresa o los socios. Ahí, digamos, hay como que tratar de atacar las dos cuestiones, ¿no? Si el problema está en una imposibilidad de delegar de parte de la dirección de la empresa, porque culturalmente estuvo acostumbrado a toda la vida tomar la decisión esta persona y encargarse de todos los problemas de esta persona, bueno, hay que enfocarse en eso. Y si el problema está en otro lado, está en que en aguas abajo las personas no tienen las competencias para poder implementar ciertas cosas o solucionar ciertos problemas, hay que trabajar sobre eso, en brindarle las competencias, capacitar al personal para que justamente pueda, por ejemplo, si vas a implementar un proceso de mejora continua, para que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿entendés? Están las dos cuestiones que juegan con este aspecto. Bien.
Bueno, y el tercero de los aspectos es un poco esto que hablamos del grado de incertidumbre que tienen las organizaciones, incertidumbre muchas veces relacionada con el entorno cambiante que tenemos mundialmente y sobre todo acá en Argentina. La verdad que somos un país donde constantemente las variables externas nos están condicionando, y las organizaciones tienen que de alguna manera aprender a gestionar a partir de esas variables externas e internas, y gestionar el riesgo, ¿no? Tomar acciones para gestionar el riesgo. En ese sentido, la norma ISO 9000 básicamente hay dos capítulos que atacan esto. Haciendo un poco de historia, en la versión anterior de la norma, la versión 2008 de la norma ISO 9000, había dos tipos de acciones. Acciones correctivas, que eran las acciones que les mencioné recién, que se toman a partir de una no conformidad, y acciones preventivas, que son las acciones que se tomaban para lo que eran no conformidades potenciales. Eran, digamos, problemas que no habían aparecido, pero que las organizaciones detectaban que había una debilidad en un proceso y que a futuro podían llegar a generar un problema. La realidad es que la norma y las personas que escriben la norma van aprendiendo también ellos mismos y van mejorando continuamente la norma. Lo que terminaba pasando en los sistemas anteriores es que las acciones preventivas nunca se utilizaban. Como vos ibas, yo como auditor, iba a auditar empresas, y todo el tiempo veías que las empresas estaban tomando acciones correctivas sobre no conformidades que habían tenido, pero acciones preventivas no implementaban nunca. Y justamente la acción preventiva tiene que ver con el riesgo, porque justamente el riesgo es, la definición formal es el efecto de la incertidumbre, ¿no? Es ese problema potencial que no tenés, pero podría llegar a tener por cierta cuestión o cierta variable que no tenés bajo control. Entonces, la nueva versión de la norma eliminó las acciones preventivas y la reemplazó por la gestión basada en el riesgo. Dentro del capítulo 4, la norma lo que te pide es que definas, analices cuál es el contexto de tu organización, cuáles son las cuestiones internas y externas que pueden llegar a afectar al desempeño de tu sistema de gestión y de la organización. Estas cuestiones, las cuestiones externas pueden ser cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, de la comunidad, del medio ambiente. Respecto a las cuestiones internas, puede ser justamente la cultura interna de la organización, el personal con el que cuento, la infraestructura con la que cuento, ¿no? Todas las variables que de alguna manera forman parte del contexto de la organización. Por otro lado, también te pide que identifiques las partes interesadas y sus requisitos. Ahí, bueno, un poco les mencioné antes, ¿no? La idea es poder identificar cuáles son las personas, organizaciones, empresas, etcétera, que pueden llegar a afectar o verse afectadas por nuestra organización. Entonces hay que determinar cuáles son estas partes interesadas y cuáles son los requisitos de estas partes interesadas. Y tomando esas dos cuestiones como input, nosotros tenemos que definir cuáles son los riesgos y oportunidades asociados a nuestra organización. Y una vez que definimos los riesgos y oportunidades asociados a nuestra organización, tenemos que tomar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, ¿no? Esta de alguna manera es la herramienta que brinda ISO 9000 para poder gestionar el riesgo y tratar de que todos estos impactos que nos va generando el entorno en la organización justamente sean lo menores posible, ¿no? Que el impacto que tengan los cambios en el entorno impacten lo menos posible en la organización. Bueno, ahí ese sería un poco la respuesta a los tres problemas principales que por lo menos se me ocurrieron a mí en base a mi experiencia y al haber visitado muchas empresas, sobre todo pymes. Son las tres cuestiones que identifiqué como principales que afectan o los problemas que tienen las organizaciones hoy en día, ¿no? Y acá por el final, la idea era poder comentarles un poco
implica un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad. Como les vengo mencionando antes, la norma ISO 9000 tiene una serie de requisitos, son 10 capítulos, cada uno de los capítulos, a partir del capítulo 4 en realidad empieza a tener requisitos implementables, y cada uno de los capítulos tiene subrequisitos, ¿no? Todos estos requisitos implican la implementación de procesos, procedimientos, objetivos y metodologías dentro de la organización. Ese es un proceso, básicamente un proyecto de implementación, por lo menos de la forma que me gusta manejarlo a mí, empieza con un relevamiento de la organización para poder determinar cuál es el estado actual de la empresa respecto al cumplimiento de los requisitos. Hay organizaciones en las cuales hay cuestiones que ya tienen funcionando y hay requisitos que ya lo vienen cumpliendo previamente, ¿no? Y no tienen que hacer nada sobre eso, hay cuestiones que sí tienen que implementar. A partir de ahí se arma un plan de trabajo y se comienza el diseño del sistema de gestión de calidad. El diseño del sistema de gestión de calidad es justamente definir estos procesos y estos procedimientos y para luego poder implementarlos dentro de la organización. Una vez que se cumplieron esas etapas de diseño e implementación, se realizan las auditorías internas, que es uno de los requisitos formales de la norma, y una vez que se realizaron las auditorías internas, lo esperable es que se detecten hallazgos a partir de las auditorías internas y se tomen acciones sobre esos hallazgos. El siguiente de los pasos sería hacer la revisión por la dirección, y una vez realizada la revisión por la dirección, se puede decir que el sistema está implementado y a partir de ahí las organizaciones pueden recibir las auditorías de certificación. De las auditorías de certificación, básicamente para los que no conocen el proceso de certificación, las auditorías de certificación, elijan el ente de certificación que elijan, todos funcionan de la misma manera, tienen 2 etapas, tienen una auditoría inicial, o auditoría etapa 1 que le llaman, y una auditoría principal, o auditoría etapa 2. En la auditoría inicial, el ente de certificación lo que viene a verificar es justamente que haya implementado un sistema de gestión, y lo que detectan son áreas de preocupación, no levantan no conformidades, sino que se fijan si hay algún requisito importante de la norma, que en el diseño del sistema no esté siendo atacado correctamente, y te dejan esas áreas de preocupación. Ahí transcurre un tiempo que puede, el lapso máximo depende del ente, pero por ejemplo para Bureau Veritas son 90 días, o sea que dentro de los 90 días vos tenés que tomar acciones para resolver esas cuestiones, y ahí recibís las auditorías principales, o la auditoría etapa 2, que es la auditoría propiamente dicho de certificación. En esa auditoría el auditor verifica el cumplimiento de los requisitos de la norma. Los criterios de auditoría básicamente son 3. El auditor se basa para auditar en los requisitos de la norma, en los requisitos propios de la organización, es decir, en los procedimientos propios de la empresa. Si vos escribiste que ibas a saber de una manera, después lo tenés que cumplir, y si no lo cumplís es un desvío. Y el tercero de los criterios de auditoría son los requisitos legales. La organización tiene que cumplir con los requisitos legales. En este caso estamos hablando de calidad, entonces son los requisitos legales relacionados con la calidad del producto, ¿no? Si vos, no sé, fabricás un producto eléctrico, probablemente son los requisitos legales relacionados con la certificación eléctrica de ese producto, o si fabricás juguetes, los requisitos legales relacionados con la certificación del producto de juguetes. Eso depende de cada organización. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una implementación en un depósito fiscal. En el caso de ellos, la mayor carga de requisito legal está relacionada con todas las disposiciones aduaneras que tienen que cumplir, porque son los requisitos que afectan a la calidad, ¿no? La masilla es media. Bueno, y una vez que finalizó, digamos, la auditoría, hay 2 opciones: o que no detecten ninguna no conformidad, o que detecten alguna no conformidad. En caso de detectar alguna no conformidad, la empresa tiene que resolver esa no conformidad. A veces es una resolución concreta, a veces es un plan de acción para resolver la no conformidad. El auditor analiza esa resolución,
y si está de acuerdo a esa resolución, recomienda la certificación. A partir de ese momento, a partir del momento que el auditor recomendó la certificación, es que la empresa se encuentra certificada. Ahí lo único que falta es el proceso administrativo de que el ente de certificación emita el certificado y se lo entrega a la empresa. En cuanto a los plazos, generalmente, si bien esto depende también de cada organización, un proceso estándar de implementación, incluyendo también todo lo que es el proceso de implementación, dura aproximadamente 12 meses, tenés unos 9 meses de diseño e implementación del sistema, en el 10º mes haces las auditorías internas y la revisión por la dirección, y en los meses 11 y 12 recibís las auditorías de certificación. Esto no es una regla fija, ¿no? Hay organizaciones en las que el proceso dura menos, y hay organizaciones también en las que por una cuestión de tiempos propios de la organización, el proceso dura más, ¿no? Pero en la generalidad, más o menos, estos son los plazos en los que se... Bueno, eso es de alguna manera lo que había preparado para comentarles. Me gustaría escucharlos un poco de ustedes, saber qué dudas surgieron o qué consultas tienen de lo que sea que hayamos conversado. Bien, bueno, ahora les abro el micrófono a todos, ya está. Ahí va. ¿Qué? Te hago una consulta. Al margen de las razones obvias por las cuales certificar te permite un mejoramiento de la empresa, un ordenamiento, el ser más efectivo, el lograr esta certificación que me decías, el final de línea, al final, bueno, la verificación dijiste, es un proceso administrativo para que tengas, por decirlo así, el acceso. ¿Eso te abre nuevas puertas? O sea, ¿hay negocios que digas que te lo tomen como un requerimiento? O sea, ¿hago un negocio con determinada empresa solo si tiene esta certificación cumplida o es una cuestión propia de Sí, cada eso depende, Javier, de cada empresa, y hay casos en los que sí y hay casos en los que no. uno? Hay casos en los que, por eso probablemente lo sepan más ustedes que yo. Hay casos en que los clientes te exigen que, no sé, por ejemplo, vos si trabajás para YPF, tenés que tener certificado ISO 9000. Si no, no podés trabajar para O sea, YPF. En realidad, certificado o implementado el sistema de gestión. YPF no... Yo justamente le estuve haciendo un asesoramiento a una empresa que es proveedora de YPF, y ellos no tienen el certificado, pero sí tienen un sistema de gestión implementado y reciben auditorías por parte de YPF para verificar que tengan el sistema de gestión implementado. Después hay disposiciones legales. Yo, por ejemplo, mencionaba recién que estoy haciendo la implementación en el depósito fiscal. La implementación esta la estoy haciendo porque hay una resolución de AGP en la que obliga a todos los depósitos fiscales a certificar ISO 9000. Después, si vos exportás, muchas veces para exportar, tu cliente en el exterior te pide que tengas una certificación. Después también, si vos participás en licitaciones, muchísimas veces en las licitaciones, y sobre todo cuando son licitaciones estatales, también dentro del pliego de licitación uno de los requisitos es que tengan certificación, pero la realidad eso varía mucho de empresa a empresa, ¿no? Okay. Hay empresas en las cuales con los clientes que trabajan y con el mercado en el que trabajan, no es un requisito tener una certificación ISO 9000, y en ese caso, si la empresa lo hace más por motus propio, para mejorar sus procesos, y sí por una cuestión no es que te va a abrir una puerta específica con un cliente, pero sí el hecho de estar certificado es una herramienta de marketing que posiciona a la empresa de otra manera para ofrecer sus productos. Hablo un poco de tu empresa, correcto. Bien. Por mí, excelente. Bueno. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. ¿Están todos muteados? A ver, ¿O están ¿alguna todos consulta?
No, a mí lo que me pasó con ISO 9000, y acompañando un poco lo que preguntaste vos, Javi, a veces cuando busco en el exterior proveedores de algo, una de las cosas que miro es si tienen certificación ISO 9000. Y hago las consultas al ente verificador si eso que publicaron en internet es real. Ok, si el logo no está de facha y si Claro, realmente sí, y si realmente esa empresa certificó. le da un poco más de seriedad para el proveedor que estás analizando. Y en mi caso, que hace 3 años hace 3 años certifiqué por primera vez, y después lo seguí evaluando, entendí que las empresas que certifican y que después siguen manteniendo el certificado, gestionan de alguna manera, gestionan algo. Ujú. No sé si es la maravilla, pero por lo menos hay una intención de gestionar, una intención de hacer que las cosas vayan mejor, que estén ordenadas, que haya estándares de trabajo. Entonces, eso parece que no, pero empieza a marcar una diferencia. Bien. Y es empezar a hacer un poco de calidad. Sí, y ahí Diego te agrego una cosita más. Generalmente lo que pasa cuando uno implementa un sistema de gestión, y volviendo a esto del ciclo de mejora continua, si se quiere la etapa de implementación del sistema de gestión hasta que llegás a la certificación, te puede llegar a tomar como una etapa del paso 1, que es planificación dentro del ciclo de mejora continua. La realidad es que la mejora en la organización muchas veces viene después de que están certificados y empiezan a generar los procesos de mejora, ¿me entendés? A veces durante el proceso de implementación es difícil definir los procedimientos para poder cumplir con los requisitos de la norma, y aparte, en paralelo, ya ir mejorando los procesos de producción, ir mejorando los procesos de abastecimiento, y aparte un poco porque tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? La mejora es un pequeño paso todos los días. Entonces, generalmente es así, digamos, la certificación no es el final del recorrido, sino justamente el principio. A partir de que vos certificaste, es en ese momento en el cual, y en esto me gusta ser siempre sincero, si la empresa tiene un compromiso real con el sistema, es a partir de ese momento en el cual se empiezan a generar mejoras en la organización. Bien. Bien. Bueno, hemos llegado a la hora bastante bien, Aníbal, ¿eh? Sí, estuvimos ajustados. Bueno. Bueno, Necesito que saques la pantalla compartida. Bueno, dale. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más. ¿Algo que preguntar? Bueno, si no, damos por... Hola. Sí, Yo por ahora estoy pensando en empezar a implementarlo. Después, para certificar unos 20 años, ponerle que volvamos a hablar de eso. Puede decir que va a certificar tu hijo. Vos vas a implementar y vas a certificar tu hijo. Tal cual, sí. Tal cual, algo así. No, pero... ¿Y cuál es tu recomendación, Aníbal, para él que está pensando en empezar? A ver, yo me dedico a esto y obviamente creo en esto, ¿no? Mi recomendación es que si tu idea es empezar a implementar, y que lo hagas a conciencia, y que te involucres lo más que puedas con eso, porque estoy convencido de que cuando se hace realmente a conciencia y cuando hay un compromiso de parte de la dirección, generalmente realmente trae buenos resultados. Así que mi recomendación sería esa, que le pongan pilas a eso. Yo noté que, bueno, esto es como ya una planificación, ¿no? Me estaba dando cuenta cuando estaba hablando de que los procesos, que es como una planificación para la mejora, ¿no? El hecho de estar capacitándose, Y forma parte de charla. Sí. Y a ver si está bien esto. Que
planificar a través de la ISO, ¿no? Como una guía, usar como guía, leer la ley ISO, ¿no? Sí. Y a partir de eso buscar las soluciones que se puedan aplicar, ¿no? Ese sería un camino. Es lo que entendí yo de... Sí, sí. Ahí tengo que ser, no sé si vos ya la leíste la norma. No. Bueno, la norma es, cuando uno lee la norma ISO 9000 y cualquier norma de sistema de gestión, le pasa algo parecido a lo que le pasa cuando lee una ley. A veces no es tan fácil, la norma te dice el qué, no te dice el cómo. La norma te dice qué es lo que tenés que cumplir, no cómo, cuál es el proceso que tenés que implementar para poder cumplirlo. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. La norma te dice que las personas tienen que ser competentes en base a la formación, y experiencia y conocimiento. Y que la empresa tiene que asegurarse de que esas personas son competentes, y en caso de detectar que no son competentes, tiene que tomar acciones para resolver las diferencias. Y que tiene que verificar la eficacia de esas acciones. Este es el lenguaje que utiliza la norma, ¿entendés? Ajá. Yo te lo traduzco a lo que es esto en una organización. En una organización es poder definir perfiles de puestos para cada posición en la empresa, en donde definís cuáles son los conocimientos que tienen que tener, cuáles son las competencias que tienen, evaluar a las personas para ver si la persona se ajusta a ese perfil, y tomar acciones es realizar capacitaciones no solo es capacitación formal, sino también a partir puede ser el coaching de alguien que tenga las competencias y se lo pueda transmitir a esa persona, y verificar la eficacia es justamente implementar algún proceso a partir del cual con el tiempo verifiques si esa falencia que estaba haciendo esa persona se resolvió a partir de la actividad de capacitación. Entonces, fíjate que cuando te hablé de la forma que habla la norma, utilicé un lenguaje, y cuando te hablé de cómo se implementa, utilicé otro lenguaje. Lo que suele pasar muchas veces, y elegí uno de los ejemplos más fáciles, lo que suele pasar muchas veces es que vos lees la norma, Estamos y a veces perdidos a acá. los consultores también nos pasa, ¿no? Sobre todo las primeras veces que leemos la norma, la lees y decís, ¿qué me está queriendo pedir con este requisito? ¿Entendés? Por lo que mi recomendación sería no solo que leas la norma, sino que busques también material de interpretación de la norma y de cómo se implementan cada uno de los requisitos. O que hagas un curso de cualquier forma, digamos, o a través de alguno de los entes de certificación, o un curso en tu empresa, pero solo con leer la norma no te va a alcanzar, un poco por esto que te digo, ¿no? Porque a veces es difícil interpretarla. Aunque Buenísimo. está escrita en forma genérica, a propósito en realidad, porque es aplicable a cualquier organización. Por eso es que está escrita en forma genérica. Espectacular. Buenísimo. Bueno, pero ya hay una orientación. Ahí estoy un poco más orientado. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, si nadie tiene más consultas, de mi parte le agradezco el tiempo que me brindaron, les agradezco también el espacio, y bueno, nada, quedo a disposición de todos para cualquier consulta que les surja, seguramente ahí van a tener mis datos de contacto para lo que necesiten. ¿Hay algo que se pueda aclarar, Osvaldo, ¿me escuchás? Sí. Vos que lo conocés bien, creo que faltó decir que dentro de toda la norma hay excepciones a la regla y puede fallar, o sea, a veces pueden llegar a certificar a alguien que, o sea, es el caso de Medio, que lo conocemos bien personalmente, y es un desastre. Sí. Uno Veritas también es corrupta. Todo hombre tiene su precio. Sí. Yo no sé, sí, igual el precio está blanqueado. Y yo tenía una tía que se llamaba Norma, que no sabés lo bien que se arreglaba con unos pesos. Sí. No, yo, para quien no estamos en constante contacto, doy fe de cómo los chicos en JMD pasaron, sufrieron, y Sí. seguirán
sufriendo el certificar, pero se los ve muchísimo más ordenados y creo que es un lindo ejemplo del cual podemos tomar nota como para que seguir esa línea. Creo que está muy bueno lo que vienen ordenados. Sí, igual respecto a tu comentario, Javier, es así, ¿eh? La responsabilidad de que el sistema de gestión le sirva a la empresa y que esté implementado en serio, es de la empresa y no del auditor que la va a auditar. Porque por más bueno que sea el auditor, vos como auditor, y yo te lo digo como auditor, vos para poder levantar una no conformidad le tenés que levantar basándote en evidencia. Vos tenés que tener evidencia objetiva para poder levantar una no conformidad. Te lo digo de la forma más sincera que puedo. Si la empresa, un mes y medio antes de la auditoría, falsificó todos los registros y completó todo para cumplir con la auditoría, la verdad que es difícil, le vas a poder levantar alguna no conformidad, pero no le vas a quitar el certificado. Es muy difícil llegar a esa instancia. Entonces, la realidad es que a la certificación es fácil llegar, lo difícil es llegar a una certificación, un sistema de gestión de calidad que te sirva para la organización y que no solo te sirva para colgar el cuadrito en la pared. Mira, de lo que se trata es dejar de ser bombero, eso está claro. Yo recuerdo, yo en el momento que empecé a hacer la implementación de la norma, estábamos trabajando paralelamente con el INTI. Y en una de las reuniones que tuve con el INTI, el especialista me dice, Diego, si ustedes se van a tomar la implementación de la norma en serio, me dice, van a empezar a hacer guita. Me dice, porque ISO 9000 tomado en serio es guita. Es guita en el bolsillo tuyo, es guita en el bolsillo de los accionistas. Dice, porque se van a dar cuenta de todos los lugares donde están perdiendo. Dice, más allá de que yo te los marque, ustedes van a descubrir y aprender a ver por dónde se les va la guita. Y años después lo empecé a entender. ¿No? Cuando la estructura empieza a autoidentificar fallas que antes ni siquiera cuantificábamos y que hoy te das cuenta de que eran groseras. Bueno, Valdito, también podríamos decir que pasás de bombero a policía, ¿no? Con todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica. Yo muchas veces le digo tanto a Julián, que es el que más presencia tiene acá, como a Lucía, que viene a colaborar también bastante, últimamente más, que la presencia de cualquiera de nosotros, observando las tareas, observando las calidades, observando los procesos y participando de las planificaciones, es imprescindible. Es imprescindible. Y eleva la calidad del trabajo de todos. De hecho, nuestra gente muchas veces espera que estemos nosotros para tomar decisiones, a pesar de que ya hemos delegado muchas tomas de decisiones. Pero sí, el famoso ojo del amo que engorda el ganado. Pasar a ser el policía sería un poquito ser el amo y no el bombero que viene a pagar. Sí. Bien. Bueno, gracias por la charla, Aníbal, estuvo muy, muy interesante. Bien. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a todos por el tiempo dedicado, gracias por el tuyo también, y bueno, avanti. Bueno, gracias a todos por el tiempo. Acá Emiliano manda en el chat, gracias Aníbal. Sí. Diego, gracias por brindar esta oportunidad y para seguir intentando llevar los conocimientos de esta manera hasta cómoda, digamos, ¿no? Como hablamos en movernos de nuestra oficina. Yo, paralelamente a escuchar a ustedes, estoy trabajando, ¿no? Claro. Bien, gracias por eso. Sí, la verdad es que está bueno aprovechar la tecnología. Claro. Además, bueno, eso genera vínculos. Ya te vamos a estar rompiendo los gigantes. Bueno. Lo dijo él, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? En especial a vos, Diego, también por haberme dado la oportunidad. Bueno, muy bien. Dale. Chau a todos. Ya los